Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Pues vamos al estudio de Segunda de Corintios, esta hermosa carta que estamos estudiando. Es mucha la belleza de lo que Pablo nos muestra aquí, ¿verdad? En esta carta, porque como dijimos, es una de las cartas más sinceras, más personales, en donde Pablo abre su corazón, ¿verdad? Y muestra todo ese amor, toda esa ternura que había a través de ese hombre que parecía un hombre fuerte, recio, ¿verdad? También era un hombre tierno en el Señor. Y la semana pasada, pues nos quedamos en el capítulo 5, ¿verdad? Cerramos con el versículo 10, que habla acerca de el tribunal de Cristo, este lugar en donde pues cada persona va a ser recompensado por su labor en la tierra. Dijimos, ¿verdad?, que cuando una persona nace de nuevo, empieza una nueva vida en esa persona y Dios empieza a contar todo lo que sucede, todo lo viejo, ¿verdad? Ya fue clavado en la cruz. Si usted recibió a Cristo a los 15 años, 15 años de su vida quedaron clavados en la cruz, y a los 20, en mi caso yo lo recibí a los 36 años, ya estaba viejón, ¿verdad? Dios clava todas nuestras maldades en la cruz con Cristo y somos perdonados por Dios. Ahora en el capítulo 4, versículo 7, tiene el título de Viviendo por la Fe, ¿verdad? Y aquí en el versículo 10 que habla del tribunal de Cristo, pues ahí en ese lugar todo lo que hicimos en la tierra va a ser recompensado por Dios. No va a haber nada, ¿verdad?, que hayamos hecho en amor, en obediencia, en fidelidad, en sacrificio para Dios, que Dios no lo recompense. Ahí cada quien, dice aquí Pablo, ¿verdad?, va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en su cuerpo físico, o sea, con vida en esta tierra, ¿verdad? Ahí ya no estamos hablando de juzgar para salvación, no, la persona si está ahí es porque ya es salva, ahí no va a ser un juicio de condenación, pues, va a ser un tribunal donde se van a dar las recompensas que las personas pues van a recibir debido a su fidelidad al Señor en esta tierra. Y vamos a comenzar con el versículo 11 y tiene un nuevo título en la Reina Valera, dice el ministerio de la reconciliación. Y comenzamos con el versículo 11, le voy a dar lectura. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencia. Ok, fíjese, aquí Pablo nos está poniendo, cuando yo leí esta parte dije, wow, ay Pablo, qué cosa tremenda dice, conociendo pues el temor del Señor. Yo le pregunto, ¿usted conoce el temor del Señor? ¿Usted ha experimentado el temor del Señor? ¿Verdad? Si había en aquel tiempo un hombre que conocía el temor de Dios, era Pablo. Pablo era un hombre que se movía bajo el temor de Dios, ¿verdad? Y la palabra nos dice, ¿verdad?, que el principio de la sabiduría, si una persona es sabia es porque tiene temor de Dios, hablando en la Biblia. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. Si una persona se va a apartar del mal, es debido al temor de Dios. Muchas veces nosotros nos movemos más bajo el temor a las personas, bajo el temor a los hombres. Tenemos miedo, ¿verdad?, que la gente nos juzgue, nos diga, nos critique, pero no tomamos en cuenta el temor, ¿verdad?
el temor a Dios, esa reverencia que viene al corazón, ¿verdad? Y que lleva a la persona, que nos lleva a actuar de una forma recta. ¿Se acuerdan de José, verdad? José, cuando la esposa de Potifar le propuso que tuviera relaciones con ella, José le dijo, ¿cómo haría eso contra Dios? ¿Cómo ofendería a mi amo, verdad? A tu esposo, que lo único que me negó fue a ti, ¿verdad? Entonces, José era un hombre que tenía temor de Dios. Y ese temor limita el hacer cosas injustas, ¿verdad? Entonces, dice aquí Pablo, conociendo pues el temor del Señor, o sea, teniendo en nosotros ese temor a Dios, dice, vamos a poder persuadir a los hombres. Vamos a poder persuadir a los hombres. Y esta palabra persuadir, bueno, en el griego significa buscar el favor de alguien para que vea algo con buenos ojos al punto de considerarlo deseable. O sea, eso nosotros se lo vamos a poder transmitir a otra persona, solamente si nosotros lo tenemos, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo podemos persuadir a los hombres. El diccionario tiene como significado persuadir, dice conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Pero aquí podemos decir que con argumentos humanos. Pero cuando dice ese significado en el griego es que buscamos el favor de alguien para que vea con buenos ojos al punto de considerarlo algo deseable, codiciable. Y eso solamente a nosotros se lo podemos comunicar si nosotros lo tenemos. Si nosotros vivimos bajo esa obediencia a Dios, bajo ese temor de Dios, va a ser fácil que la gente pueda ver en nosotros, ¿verdad? Ese amor hacia Dios. Luego Pablo dice algo muy, muy tremendo. Dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. O sea, en otras palabras, Pablo les está diciendo a los corintios, ustedes tienen un concepto de mí, ya me di cuenta. Y ustedes creyeron todo lo que nuestros acusadores nos decían de nosotros. En parte creyeron eso, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? A Dios le es manifiesto lo que somos. O sea, finalmente el que tiene la última palabra es Dios. Y Pablo estaba tomando ese beneficio, ¿verdad? De decir, Dios sabe cómo es nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestras motivaciones para hacer las cosas que hacemos, verdad? Entonces, Pablo ahí les dice, ¿verdad? Y espero que también a las conciencias de los corintios, dice a vuestras conciencias. O sea, estoy esperando, ¿verdad? Que esto que nosotros entendemos, que Dios nos conoce, esperemos que también ustedes en su propia conciencia se den cuenta de lo que están haciendo. Se den cuenta de lo que les estamos diciendo, ¿verdad? Ya que Dios nos conoce. Dios es testigo de la forma en la que nosotros obramos y hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Versículo 12, dice Pablo, lo leo todo y luego lo examinamos. Dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían de las apariencias y no en el corazón. Pablo está aquí hablando un poquito así como que irónicamente, ¿verdad? Y les está diciendo a los corintios, creo que esta vez no debería haber necesidad de recomendarnos o defendernos nosotros mismos, sino que quisiéramos darle oportunidad a ustedes que hagan frente o que le hagan frente a aquellos que nos difaman y que se jactan de ellos mismos
viviendo en pura apariencia. O sea, son personas religiosas que exaltaban la vestidura, que exaltaban la forma de hablar, todo lo que el mundo elogia, ¿verdad? Estas personas lo exaltaban. Y los corintios se habían ido tras eso, ¿verdad? Por eso Pablo le dice, les vamos a dar oportunidad para que ustedes pues hagan frente y nos defiendan delante de aquellos que nos difaman, ¿verdad? Porque ellos no lo hacen de todo corazón. En realidad ellos todo lo que hacen lo hacen por pura apariencia, por quedar bien simplemente. Cosa que Pablo y sus colaboradores no actuaban de esa manera. Ellos eran sencillos y eso es precisamente lo que lo que los movía, ¿verdad? Es lo que hacía que los religiosos rechazaran de Jesús. Ellos se sentían intocables, ¿no? Ellos le daban mucha importancia a la vestidura, ¿verdad? Sacerdotal, a las posiciones de autoridad en el templo, ¿verdad? Así como cuando bajan a un artista, ¿no? Entre humo, así, ¿no? Ellos vivían en ese glamour religioso, por así decirlo, y veían que Jesús andaba en la calle con la gente, así como Juan el Bautista. Dice que vivía en el desierto Juan el Bautista, ¿verdad? Y esto es lo que sacaba de sus casillas a estos religiosos, ¿verdad? Y es lo que precisamente atacaban de Pablo, que Pablo era un hombre sencillo, como dice, como lo escribe, ¿verdad? Sé tener poco, sé tener mucho, a todo estoy enseñado, ¿verdad? O sea, realmente teniendo sustento y abrigo, dice, estamos contentos con eso. Dios a veces nos permite experimentar abundancia, a veces nos da lo justo, ¿verdad? Nunca nos falta, pero siempre vivimos con todo lo que necesitamos. Versículo 13 dice, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, me gusta, dice, si parecemos estar locos, es para darle la gloria a Dios, y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Así que de Pablo, al decir que estaba loco, era porque sus acusadores lo tomaban como lo que estamos diciendo ahorita, un tipo raro, ¿no? Como decían, no, el cuate viene y no quiere que lo pongan en un pedestal, no, el hombre es sencillo, ¿verdad? Dice, y él lo dice, porque si estoy loco, dice, pues es porque amo a Dios y amo la verdad. Y cuando dice que él si estaba cuerdo, era porque tenía una mente sobria y moderada en todo lo que él hacía. Y así se presentaba con los hermanos de Corinto, ¿no? O sea, Pablo era directo, él no era adulador, no le daba vuelta al asunto, ¿verdad? No endulzaba las palabras para que no se sintieran mal. Pablo tenía esa característica, ¿no? Que era totalmente honesto. Así como le pasaba las cosas, ¿verdad? Él las soltaba, ¿verdad? Y ahora sí que, pues, más vale, ¿cómo se llama? Amor manifiesto que, ¿cómo dice? Reprensión manifiesta que amor oculto. Pablo así era, ¿no? Era sincero y entonces eso como que chocaba en un principio, como que era duro para los corintios y llegan estos, ¿verdad? Y encajan con esa crítica que hicieron de Pablo. Versículo 14 está precioso, muy precioso, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Eso está muy padre, porque esta palabra constreñir es muy hermosa, porque significa presionar por todos lados. Y esto es para conducir a un fin. En otras palabras,
Es como si el Señor estuviese presionando a Pablo y a cada uno de nosotros de una forma dulce y amorosa, pero presionando, ¿verdad? Como si el Señor pusiese alrededor de nosotros muros de protección para que no nos salgamos del camino. Es como la mamá, ¿verdad? La mamá que sabe y cuida a su hijo y lo protege de los peligros, de las cosas que le pudieran pasar, ¿verdad? En ese momento al niño no le gusta, porque el niño quisiera hacer lo que se le da la gana, ¿no? Pero la mamá lo hace de todas maneras. Y al paso del tiempo, los niños cuando crecen, los jóvenes cuando crecen, se dan cuenta, cuánta razón tenía mi mamá, ¿verdad? Cuánta razón tenía al haberme hecho esto. ¿Sabes? El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo. El amor de Cristo es lo que nos mantiene caminando en justicia, ¿verdad? Siempre nos rodea de personas que nos pueden ayudar, que nos pueden bendecir, ¿verdad? Nos rodea de su cuidado para que no nos salgamos del camino, ¿verdad? Entonces Pablo aquí lo que les está diciendo a los corintios es por el amor de Cristo que nosotros hacemos lo que hacemos por ustedes. Es por el amor de Cristo que nosotros soportamos todas sus subidas y bajadas emocionales de ustedes. Si no fuera por el amor de Cristo que nos constriñe, ya hubiésemos renunciado, ¿verdad? Dice Pablo. Pero seguimos aquí porque el amor de Cristo nos obliga amorosamente. Nos da libertad, pero al mismo tiempo nos mantiene rodeados con su amor. ¿Cuántas veces puedes experimentar, verdad? El que Dios te haya puesto alguna traba para que no hicieras algo y te das cuenta después que Dios te libró de un peligro mayor, ¿verdad? Y luego dice algo muy, muy bonito porque se conecta con el versículo 14, dice, y por todos murió. Esto léalo, por favor. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué cosa tan hermosa tiene esta palabra. Fíjese, ahora que lo estaba leyendo, me di cuenta de algo. Este pasaje, este versículo 15, contiene el secreto o la clave para la vida cristiana productiva y bendecida. ¿Por qué? Porque esta es la causa del éxito o del fracaso de una persona. El vivir para Cristo. Dice aquí, para que los que viven ya no vivan para sí. Esa es la vida cristiana. Nosotros nacemos de nuevo, como nuevas criaturas, ¿verdad? Y esa nueva vida tiene que ser para Cristo, dedicada a Dios. Fíjese que esto va más allá de una vida de servicio a Dios. Por ejemplo, una esposa pudiera servir al esposo, ¿verdad? Atenderlo, le plancha le lava la ropa, se la plancha, le hace de comida, hace todas sus obligaciones. Pero el amor hacia su esposo se ha enfriado, ¿verdad? Nosotros pudiéramos servir a Dios, podemos ser fieles en diezmar, en ofrendar, en servir a Dios, pero es muy diferente servir a Dios que vivir para Dios. Imagínense una persona que el deseo de su corazón es ser médico, sueña con eso, y va y se inscribe en la universidad, en la Facultad de Contaduría Pública. O sea, va y estudia una cosa, pero él quiere ser otra, ¿no? Cada día va a ser frustrante para esa persona estudiar
números y números y cuentas, y una persona que nació de nuevo ahora debe dedicar su vida para Dios. O sea, ese debe ser el motor de nuestra vida, agradar a Dios. Así solamente vamos a poder vivir una vida plena, plena. Y créame que ahora que yo he estado estudiando, que estuve estudiando esto me llamó la atención, ¿verdad? Porque a veces podemos servir al Señor y podemos hacer esto para el Señor, podemos hacer aquello para el Señor, pero nuestro corazón puede estar lejos del Señor. Fíjese lo que dice Efesios 4:22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, ¿verdad? Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjese, ahora en esta nueva vida, nosotros debemos de tener el enfoque de agradar a Dios, de vivir para Dios. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no los dijo como unas palabras románticas, lo dijo porque él realmente había entendido el secreto de la vida cristiana: vivir para Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos delante de Dios en la nueva vida, tenemos que darnos cuenta que tenemos que soltar muchas cosas que pudieran ser buenas, pero que no son la voluntad de Dios. Fíjese, hay un brother, Fermín Cuarto, no sé, algunos lo conocen. Ese brother era cantante de un grupo mundano, un grupo, creo que era música rap, algo así, y era música terrible, ¿verdad? Cantaban cosas terribles, o sea, malas palabras y cosas. Dios lo alcanza, lo toca y viene, ¿verdad?, el conocimiento de Dios. Y fíjese, pues uno usa la lógica. Bueno, esta persona pues antes era cantante, pues ahora es cristiano, y pues ¿qué tiene que ser? Pues cantante, ¿no? No necesariamente, ¿verdad? Una vez yo platicaba con una persona y yo le decía: mire, porque me preguntaba, oiga, pues yo antes tenía así como dones de clarividencia y podía ver cosas y ahora yo puedo usar eso. No, espérame. Haga de cuenta que esta es la vida cristiana. En este muro usted tiene conectado o tenía conectado, es el muro del mundo, de las cosas mundanas, terrenales. Usted tenía conectado los cables, el cable de todos los dones que usted tenía, ¿verdad? Adivinación, clarividencia, bla, 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 bla. A lo mejor era cantante, artista, lo que sea. Usted llega a la vida cristiana. Hay otro muro acá que es el muro celestial de los dones espirituales. Usted tiene que desconectar esos cables que estaban conectados al mundo de sus antiguas ocupaciones. Llega con sus cables y se los entrega al Señor. Señor, ¿quieres que continúe con esos mismos, haciendo lo mismo, verdad? Y ya está en la soberanía de Dios. Este brother que les digo, Dios no lo puso de cantante, lo puso de pastor. Y dice el brother, ni siquiera me dejó estar en el grupo de la alabanza. No vas a hacer en la alabanza. Ya no canta, se le clausuró el don. Entonces, ahora nosotros somos una nueva criatura, ¿verdad? Si alguien tenía cosas de la vida pasada, era Pablo. Ahí en Filipenses capítulo 3, a ver si me ayuda, bueno, aquí yo lo leo. Filipenses 3, el del 7, fíjese lo que dice. El 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, creo que yo más, dice Pablo. Ya he hecho ahí su currículum, ¿verdad? Todo lo que era su expediente
de logros personales, versículo 5, versículo 6. Pero versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es uno que vive para Dios. Eso es una persona que dice, Señor, de aquí en adelante, a donde me digas, lo que me digas, muévete, para allá, me hago para allá, retrocede para atrás, retrocedo, siéntate ahí, me siento, párate, me paro, ¿verdad? Porque Pablo dice, porque los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos están dispuestos a poder experimentar este secreto de la vida cristiana? De que todo lo que tú hagas, mi querido hermano, de aquí en adelante, lo pongas en la balanza, le preguntes, no lo hagas y luego le digas a Dios lo que hiciste, ¿verdad? No. Decirle, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Quieres que vaya para allá? ¿Quieres que compre esto? ¿Quieres que...? Porque ya no vamos a vivir para nosotros. Versículo 16, dice Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, ¿verdad? Si la persona, fíjese, el mundo aquí dice, de modo que aquí en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Bueno, el mundo tiene sus parámetros para medir a las personas. Nos dice Santiago capítulo 2, del 2 al 4, ¿verdad? Dice, si en la congregación llega un hombre con un anillote y con su ropa bien elegante, ¿verdad? Y nosotros pues nos vamos y decimos, oh, brother, qué bueno que viniste. Pero si llega otro brother más amoladito en su ropa, ¿verdad? Y nada, pues ese no lo pelamos. Y estamos mal, porque nos estamos manejando en base a los estándares o a ¿cómo se llama? Los criterios del mundo. Pablo dice, no, ya no nos manejamos así, ya nos manejamos según los criterios del Espíritu. Y en varios pasajes Pablo, fíjese aquí mismo en 2 de Corintios, nos manifiesta esto que está hablando aquí. 2 de Corintios 4:18, dice Pablo, fíjese, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces ahí Pablo dice, ya no manejamos los criterios de la carne, del mundo. Cuando habla de la carne, habla del mundo, ¿verdad? Lo mismo que hace el mundo. No, ahora nosotros nos guiamos bajo los parámetros celestiales, que son mucho más elevados que los del mundo. 2 de Corintios 5:1 dice Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea, ¿qué hace el mundo? Se cuida el cuerpo, ¿verdad? Como si fuera un Dios, ¿no? O sea, es una cosa tan obsesionada, ¿verdad? Que la gente tiene por verse bien, por la apariencia, ¿verdad? Está bien cuidar su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, pero no caigamos en que eso sea nuestra motivación principal en la vida, ¿verdad? No, comemos bien, nos cuidamos, pero hay que hacer lo que hay que hacer con el cuerpo para servir a Dios, para obedecer a Dios, ¿verdad? 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. O sea, no nos movemos por las circunstancias, nos movemos por las promesas, por la palabra de Dios, por las órdenes de Dios, ¿verdad? Esas se mueven por fe. 2 de Corintios 5:12, porque no nos gloriamos en las apariencias, dice Pablo, lo acabamos de leer ahorita. No nos fijamos en las apariencias de la gente, sino en la honestidad y la sinceridad del corazón.
dice Pablo, ¿verdad? Y luego dice algo muy interesante aquí Pablo, fíjese, ahí en el versículo 16 dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo concebimos así. ¿Sabe que es muy posible, casi seguro, que Pablo conoció a Jesús? Es muy seguro. Jesús, pues era Jesús, ¿verdad? O sea, Jesús cuando estuvo los 3 años que estuvo en Jerusalén, en Israel, ¿verdad? En la nación ahí, en su ministerio terrenal, causó revuelo. O sea, puso la ciudad de cabeza. Y es casi imposible que Pablo no haya ido más de una vez y escuchado al Señor. Pablo, al escucharlo, se formó un criterio según el mundo, según la carne, ¿verdad? O sea, Pablo tal vez lo vio y dijo, no, este hombre, sus puntos de vista mundanos, porque el Pablo, aunque era un religioso, era un mundano, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, si llegamos a conocerlo según la carne, según esos criterios que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo, dice, ya los borramos, ya los deshicimos. Ahora lo conocemos de una manera más poderosa, en el Espíritu. Ahora lo conocemos en el Espíritu y en verdad. ¿Ok? Ahora tengo un conocimiento más grande de Él, de mi Señor Jesús, como le decía. ¿Ok? Y el versículo 17, no, este es, pues, o sea, es como un clímax aquí, ¿verdad? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno dice ahora en Cristo, es una nueva criatura. Dios le dio a esa persona una oportunidad. Fíjese, hay una frase de Leonardo Ravenhill, a ver si me acuerdo. Dice, el milagro más grande que podemos ver en este mundo es que Dios toma a un hombre inmundo de un mundo inmundo para hacerlo santo. Cambia la inmundicia y lo hace santo. Luego coloca a ese hombre santo en un mundo inmundo y lo guarda para que siga siendo santo. Entonces, ahora nosotros ya nacimos de nuevo, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, yo quisiera ya para terminar que viéramos rápidamente 4 evidencias de una persona que ya nació de nuevo. Primera evidencia, esta persona va a tener hambre y deseo por las cosas espirituales y sobre todo por la palabra de Dios. Le voy a leer lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, del 2 al 3. Dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. Wow. Fíjese, compara a un niño recién nacido, ¿verdad? Tenemos un nietecito. Y al nietecito o al bebecito, ¿verdad? No le tienes que aconsejar que pida comida o que le diga a su mamá, mami, ¿me puedes dar? No. Empieza a llorar y cuando tiene hambre, tiene esa necesidad de la leche espiritual. Pasa lo mismo con una persona recién nacida espiritualmente. La persona, ¿verdad? Va por su propia cuenta a buscar el tener comunión con los hermanos, comunión con la iglesia, comunión con Dios. O sea, no tienes que forzarlo, no tienes que presionarlo, no tiene nada. La persona de forma natural va a buscar a Dios por su propia cuenta. Fíjese lo que dice Juan 14, 23. Jesús dijo,
El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará. ¿Amas la palabra de Dios? Una persona, yo he platicado con personas, ¿no? Que tú les dices, ellos te dicen más bien, no, yo amo a Dios, yo todos los días hablo con Dios. Oye, ¿y tú amas la Biblia? ¿Amas su palabra? No, la Biblia es un libro que escribieron los hombres y no tiene idea de lo que es conocer a Dios. Jesús dijo, el que me ama va a amar mi palabra, ¿verdad? Va a guardar mi palabra. ¿Por qué? Porque ya nació de nuevo. Segunda evidencia, Primera de Juan, capítulo 3, 14 al 18. Nosotros, fíjese lo que dice, nosotros sabemos, esto Primera de Juan 3, 14 al 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿verdad? Entonces, otra evidencia, amor a los hermanos. Los amamos por forma natural, ¿verdad? Los amamos, deseamos estar cerca de ellos. ¿Por qué? Porque ahora nacimos de nuevo. Tercera evidencia, una persona que nació de nuevo ya no vive ni practica el pecado. Primera de Juan 3, 6 al 9. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Fíjese lo que dice ahí, no practica el pecado. ¿Qué significa esto? Que la persona puede tal vez fallar, resbalarse, ¿verdad? Pero inmediatamente la persona se va a dar cuenta de su error, de su pecado, lo va a confesar a Dios y se va a apartar del pecado. Una persona que no ha nacido de nuevo puede permanecer un día, 2 días, una semana, 15 días en el pecado, ¿verdad? O sea, y no va a tener ningún tipo de inconveniencia, ¿no? O sea, como pez en el agua, no siente ningún cargo ni nada. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Pero una persona que ya nació de nuevo no puede hacer eso. Tal vez lo intente hacer, pero no va a poder. Va a ser un sufrimiento muy grande para su corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que está haciendo algo que no le corresponde, que ya no va con su nueva naturaleza, ¿verdad? Ok, cuarta evidencia, y con esto terminamos. El que ha nacido de nuevo tiene dentro de sí el testimonio del Espíritu Santo. Y dice en Romanos 8, del 14 al 16, vea lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. O sea, qué tremendo. Una persona va a poder llamar papá a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo va a guiar, ¿verdad? Lo va a guiar. Dice el 16, el Espíritu Santo mismo
da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos esa misma seguridad, ¿verdad? Porque Dios nos los dice, tú eres mi hijo, yo te engendré en el espíritu. Entonces vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, ¿verdad? Que hemos estudiado, para que nos demos cuenta de lo privilegiados que somos. Somos la gente más bendecida de este planeta, ¿verdad? Aquellos que conocemos a Dios, aquellos que amamos a Dios y que ya somos nuevas criaturas y que todas las cosas viejas ya pasaron y Dios ha hecho todas las cosas nuevas. Padre, gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra tan preciosa que nos dice que si alguno ahora está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Que todas las cosas viejas de nuestro pasado fueron perdonadas, Señor. Y que cada que tú nos limpias, nos perdonas, Señor, tú haces todas las cosas nuevas. Te alabamos. Bendecimos a cada persona, Señor, que ha escuchado esta palabra. Y si alguno fue redarguido por el Espíritu y no había recibido el perdón de sus pecados, no ha experimentado el nuevo nacimiento, hoy es el día de salvación. Ahí donde estás, pídele a Dios perdón y dile, Padre, hazme una nueva criatura. Quiero ser un hijo o una hija tuya, Señor, de aquí en adelante. Quiero vivir en esa vida que te agrada a ti, Señor. Quiero vivir para agradar a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga y le guarde y nos vemos el viernes, oración y varones en la tarde. Bye bye.